Nuevamente con nuestra segunda sesión para lo que es problemas políticos, económicos y sociales en México en la licenciatura de Pedagogía. Chicos, vamos a hablar un poquito del Porfiriato. Porfirio Díaz Mori, o José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que era su nombre correcto, fue un general, ¿sí?, de las fuerzas mexicanas que era descendiente de una madre francesa. Este señor empezó a tener mucha emblemática en la política nacional antes de ser presidente porque él no estaba de acuerdo con las ideas de Benito Juárez y de Miguel Lerdo de Tejada, que fueron sus antecesores directos. Porque él decía que estos dos presidentes más antiguos que él habían dado por terminado las gobernaturas de los estados, es decir, que en aquella época, como la República Mexicana ya estaba dividida en estados, pues no les daba como que un gobierno autónomo a cada estado de la República. Y bajo ese argumento fue que consiguió la simpatía de la gente, aparte de que era un coronel que pues estaba muy bien investido, que estaba muy bien parado ante los ojos de la población mexicana. Cuando llega lo que es en noviembre de 1876, llega a la presidencia de la República, en automático su presidencia se convierte en toda una dictadura, porque él prácticamente pasó por encima de las leyes mexicanas y de la Constitución que en ese momento ya se encontraba vigente desde 1824. Posteriormente, esta Constitución tuvo una reforma en el 1857, pero Porfirio Díaz la pasó de largo. ¿A qué me refiero con ello? En aquel entonces, la reforma a la Constitución de 1824 decía que los presidentes que estuvieran en México debían únicamente tener el cargo de 6 años en el poder, sin derecho a reelegirse. Pero lo que él hizo fue que sexenio con sexenio estuvo reeligiéndose. Hay libros de texto que te indican que Porfirio Díaz estuvo 33 años en el poder. Hay otros que te dicen que estuvo 31 meses. Lo importante aquí es que estuvo más de 30 años en el poder y con un excedente político impresionante. En cuestión económica, en la época del Porfiriato fue un parteaguas económico en la vida internacional. ¿Por qué? No teníamos tratados de libre comercio, porque, ojo, los tratados de libre comercio en México fueron hasta muchísimos años después, en la época de 1990 y en el gobierno de Salinas de Gortari. Pero en la época de Porfirio Díaz, él le apostó mucho dinero a las haciendas mexicanas. Por parte del gobierno había una especie de subsidios, es decir, apoyos económicos que se los dio a los ricos hacendados para que compraran más tierras, porque él quería quedar muy bien con la clase rica y política de México, y les dio ese beneficio para que compraran cada vez más. Y una vez que compraron estas tierras, empezaron a contratar capataces y empezaron a producir al por mayor. Una de las principales fincas eran las fincas de Enequén. El enequén se producía muy bien en esa época en México, pero aquí viene una situación peligrosa en cuestión social. Si en materia económica estábamos excelentemente bien, porque el gobierno dicen que en el Porfiriato dejó todavía un excedente de $1 millón, excedente, o sea que lo dejó intacto para gastos que hicieran falta. Estábamos muy bien en el escenario económico, pero en el escenario social no tanto. Hay un libro muy famoso en México, en los estantes de librerías mexicanas, que se llama México Bárbaro, escrito por el autor John Kenneth Turner. John Kenneth Turner, en la época del Porfiriato, era un periodista norteamericano que en ese entonces había viajado a una cárcel de Estados Unidos y que encontró a gente que venía pidiendo auxilio de México, que venía proveniente de México, que los agarró la migra en Estados Unidos y que los detienen, pero cuando pasa por una cárcel escucha la situación que estaba imperando en México y él dijo, yo la quiero ir a ver personalmente. Fue cuando se vino a México, se hizo pasar por un rico hacendado de Estados Unidos que quería comprar haciendas en México y personalmente conoció a Porfirio Díaz, quien anduvo con él hacienda con hacienda, haciéndole creer que era un rico y que quería comprar tierras, y estuvo él junto con Porfirio Díaz viendo esas haciendas. Pero aquí lo interesante de la historia es que al interior de las haciendas de las fincas de Enequén, ¿sí?, había una total esclavitud. México estaba sumido en la esclavitud en ese momento. ¿Qué significa esto? Que Porfirio Díaz consiguió la economía que consiguió, pero a base de esclavos y a base de sangre mexicana.
¿Cómo lo consiguió? Por medio de las tiendas de raya. En la época del Porfiriato eran muy comunes estas tiendas que eran como una especie de tiendas de abarrotes o mini supermercados, pero que eran propiedad del gobierno. En aquella época solamente los de clase alta eran pues los únicos que no acudían a las tiendas de raya porque lo tenían todo, pero los demás pobladores de México pues estaban sumidos en una clase pobre y normalmente pues no les alcanzaba para sobrevivir. ¿Qué hacían? Iban a las tiendas de raya y les pedían fiado, una despensa por 15 días, por un mes, o les pedían dinero prestado porque las tiendas de raya también prestaban ese dinero. A nada decían que no, la tienda de raya decía, sí, toma la despensa que tú quieres y te la anoto a tu cuenta fiada. ¿Cuánto vas a querer en préstamo? Pero inmediatamente se volvía una suma con intereses demasiado difícil de pagar a esa tienda de raya y lo que hacía Porfirio Díaz es que, ok, me lo vas a pagar con trabajo. ¿Y cómo es ese trabajo? Vas a ir a las fincas de Nequén, tú y toda tu familia, a trabajar hasta que por fin paguen esa deuda que tuvieron ustedes en la tienda de raya. Y desde ese momento tú y toda tu familia pasaban a ser esclavos de las fincas de Nequén. Había niños, lo relata John Kenneth Turner en su libro, había niños de 2 años trabajando 12 horas, ancianos que estaban ya enfermos a punto de morir y que les encargaban una cantidad excesiva de corte al día y si no lograban completar ese corte, lo que era es que los azotaban los capataces de las haciendas hasta que finalmente morían. Claro que la persona moría sin pagar su deuda y moría prisionera y esclava en esas fincas de Nequén. Hay relatos de todos los libros de texto de la época de que se hicieron vías de ferrocarril, que por primera vez dieron comunicación entre las fronteras mexicanas, de un estado a otro. Sin embargo, ¿a base de qué? A base de esto. Porque sí, si bien es cierto, no teníamos deuda externa, porque no la teníamos una situación económica tan decorosa, pero a base de esto. Cuando las madres o familias enteras eran metidas a las fincas de Nequén como esclavos, lo que ocurría era que eran separadas. A los niños los separaban de los brazos de sus madres y los metían a otras familias que ni eran suyas. A las mujeres las obligaban a casarse con otros hombres que no eran sus esposos. Y pues bueno, ocurrieron miles de arbitrariedades. Hay relatos incluso donde relata que en cuestión social y adentro de las fincas de Nequén, les daban inmediatamente inmiscuidos en esas fincas, les daban un uniforme de manta. Los despojaban de sus ropas, les daban ese uniforme con una bolsa aquí, que les daban una bola de masa para que ellos en el día, si tenían hambre, fueran comiendo esa bola de masa y agua. Fin de la historia. Y en la noche solamente pescado podrido, frijoles podridos, porque pues no había para más que les dieran, porque era la clase obrera, esclava y trabajadora. Entonces, estos relatos constan en el libro de México Bárbaro y en muchos miles de textos, libros de texto más que hay en México. Y pues bueno, en cuestión social así estaba manejada. Sí era muy evidente la clase alta de la clase pobre, que si se endeudaba en una tienda de raya, iba a terminar siendo esclava de las fincas de Nequén. Pero bueno, y en cuestión política, Porfirio Díaz durante esos más de 30 años de liderazgo no permitió que nadie le hiciera sombra a su reelección. Él hizo lo necesario porque en el Senado de la época se gestionaran leyes en la Constitución que permitieran él ser reelegido sexenio tras sexenio. Prácticamente él estuvo lo de 5 sexenios y un tantito, hasta que finalmente esta época pudo finalizar gracias a un personaje súper emblemático de la historia, que es Francisco Indalecio Madero, mejor conocido como Francisco I. Madero, con su famoso lema, sufragio efectivo, no reelección.